Sean bienvenidos a un capítulo más de 40 Días Podcast. Para mí es un gusto, como siempre lo digo y en cada capítulo lo menciono, estar con ustedes y poder hablar de mi Señor, de mi Salvador y todas las cosas buenas y maravillosas que Él ha hecho en mi vida y poder compartirlas a través de su palabra. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que es bien complicado y que muchos de nosotros seguramente nos lo hemos preguntado, y es ¿por qué Dios puede permitir que nos pasen cosas malas? ¿A un cristiano le pueden pasar cosas malas? Esa sería la pregunta del millón, la pregunta de oro, y la cual vamos a estar trabajando en esta mañana, vamos a estar trabajando en este momento. La idea es que ustedes y yo nos podamos poner cómodos, podamos estar a gusto, podamos aprender un poco más, de pronto abordar esta pregunta y este concepto desde una mirada un poco diferente, abordarla desde un concepto diferente. Quiero que estemos dispuestos y ruego al Señor para que nos dé disposición, nos dé humildad para aprender, para conocer un poco más. Por supuesto, también entiendo que abordar este tema implica y se puede abordar desde muchos escenarios, desde muchas perspectivas, y lo que queremos hacer en este momento es intentar darle una respuesta momentánea y que ustedes vayan construyendo esa respuesta a partir de lo que ustedes aprenden, de lo que ustedes conocen, de lo que ustedes pueden relacionarse con Dios y del estudio también que ustedes pueden darse y esos momentos que se pueden dar de estudio de la palabra del Señor. Acá lo que queremos, como siempre lo digo, es aprender un poco más y quiero poder orientarles en este momento a esa respuesta. ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas, no solo a la humanidad, sino en especial a el pueblo cristiano o a su pueblo en general? Este es un tema bien complicado, como ya lo venía mencionando. Es un tema que requiere mucha atención y es un tema que requiere también mucha serenidad y comprensión de que Dios no nos tiene que dar explicaciones a nosotros, y muchas veces nosotros queremos eso. Queremos que Dios nos explique paso a paso Él qué hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Y debemos entender que Dios es soberano, que su poder, que su infinidad, que su grandeza, que todo lo que es Él es muchísimo más de lo que nosotros incluso podemos comprender. Por eso, en este momento nos vamos a tomar el tiempo para ir a Hechos, capítulo 12, versículo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice así: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Sabemos que Hechos nos cuenta los sucesos que le acontecieron a la iglesia primitiva, a estos primeros cristianos, a los primeros que empezaron a acercarse a la doctrina, al evangelio de Cristo. ¿Qué sucedía? Pues en este momento de la historia, los hermanos, la iglesia primitiva, estaban enfrentándose y estaban expuestos a un montón de situaciones que por supuesto no controlaban. Estaban expuestos ante el Imperio Romano, estaban expuestos hacia las jerarquías del mismo pueblo judío, hacia los reyes, estaban expuestos hacia los sacerdotes e incluso la misma población. Estaban trayendo un evangelio y una doctrina o una enseñanza que no se conocía. De hecho, Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, es puesto a prueba en muchas situaciones con razón de atraparlo, de agarrarlo y darle por muerte. Eventualmente lo hicieron, pero todo esto sabemos que se dio para que se cumpliese la palabra del Señor, para que se cumpliese la profecía acerca del Mesías y de cómo el Mesías traía una salvación y una vida eterna que va mucho más allá de lo que es esta vida en sí, de lo que es esta vida material. Y claro, estos primeros creyentes, las primeras personas de la iglesia, se enfrentan a esa situación y podríamos decir lo siguiente. De hecho, por eso tomamos este versículo. Si Dios es tan bueno con sus hijos, ¿por qué permite que les pasen cosas malas? Podríamos decir, no, pero es que ellos estaban predicando, entonces por eso les pasaban cosas malas. No, eran también sus hijos, de hecho le estaban sirviendo. Entonces quiero que veamos acá el tema de por qué les pueden pasar cosas malas, no solo el por qué, sino Dios que lo permite y también cuando Dios no lo permite. Pasa lo siguiente, y dice, como lo acabamos de ver, que Herodes manda a atrapar o a
a tomar personas de los primeros cristianos y los toma para maltratarlos. Azotes, persecución, torturas o cosas como esas les empiezan a pasar a estos primeros hermanos. Eventualmente también nos mencionan uno puntual, y es Jacobo, que muere a manos pues, de Herodes por espada, y también a Pedro lo toman preso. Y acá empezamos a notar ya la primera parte de la soberanía de Dios, que definimos como soberanía, y es tener la capacidad de tomar las decisiones que Él quiera, cuando Él quiera, en el momento que Él quiera y como Él las quiera tomar, y no tiene que darnos explicaciones al respecto. Ese tema de soberanía o de poder, que va muy relacionado al poder, va a estar muy difícil de comprender en nuestras mentes, que siempre quieren tener el control. De hecho, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos con nuestra mamá o cuando estábamos siendo criados en casa de nuestros papás, nos dábamos cuenta que ellos tenían ciertas reglas, sean cuales sean o hayan sido esas reglas, las tenían. Y muchas veces uno le decía al papá o a la mamá, pero ¿yo por qué tengo que hacer esto? Y su respuesta simplemente era porque yo soy su papá o porque yo soy su mamá. Y no había forma de discutirlo, de debatirlo, sino simplemente era una orden que se asumía y tal. Ya, se debía ejecutar. En este caso, la soberanía es algo muy parecido. Obviamente no estoy diciendo que Dios es un Dios autoritario y que toma las decisiones que Él quiere por encima de muchas normas. No estoy diciendo esto, sino estoy diciendo que Él puede tomar ciertas decisiones cuando Él guste y como Él guste. De hecho, este es un caso bien particular, porque Jacobo acaba de morir, a Pedro lo atrapan y lo meten preso, y viene un ángel y lo saca de la cárcel. Entonces uno diría, ¿por qué no le pasó lo mismo a Jacobo? ¿Por qué Dios no evitó que Jacobo muriera? Si le acaba de evitar a Pedro estar en la cárcel y posiblemente la muerte, ¿por qué no le evitó a Jacobo que pudiera morir? Eso solo lo sabe Dios. Lo que sí debemos ser conscientes nosotros, mis amados hermanos, es que cualquier tipo de afectación que pueda tener nuestra carne, que pueda tener nuestra vida natural en este mundo, es normal. Yo sé que muchos de nosotros nos cuesta admitir y nos cuesta aceptar que nos podemos enfermar. Y por supuesto, si decimos creer en Dios, también queremos un milagro. Si decimos buscarle, también queremos todas las cosas buenas de parte de Dios. Pero esas cosas buenas tienen un principal objetivo, y ese principal objetivo es nuestra salvación. No la salvación de este cuerpo, no la salvación de esta carne. Es decir, que si a un cristiano le pueden pasar cosas malas, claro que sí. La respuesta es sencilla. Claro que sí, le pueden pasar cosas malas. Eso es como preguntar que si a un ser humano le pueden pasar cosas malas. Claro que le pueden pasar, porque es un ser humano. Y nosotros, como hijos de Dios, también estamos en un cuerpo corruptible. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, al ser nuestro cuerpo parte de un sistema mundo que se rige bajo leyes naturales, bajo leyes físicas, bajo situaciones sociales, bajo políticas, bajo regímenes económicos, bajo incluso fenómenos sociales, como por ejemplo una ciudad donde hay demasiada inseguridad. Eso es un fenómeno social. Entonces, al ser yo parte de este sistema mundo, yo estoy expuesto a... Ahora, si yo, por ejemplo, sé que estoy en una ciudad donde existe ese fenómeno social de inseguridad y yo, como decimos acá, yo doy papaya, yo me expongo, pues hombre, es muy probable que me roben. Entonces yo podría decirles, Señor, ¿pero por qué me han robado? Señor, ¿pero por qué me ha pasado esto malo a mí? ¿Por qué me ha acontecido esto malo a mí? Estamos en un mundo que se rige bajo ciertos dominios, y principalmente esos dominios y potestades, hombre, son temas espirituales complejos que hoy no es el tema. Lo vamos a abordar eventualmente, pero hoy no es el tema de este video. Hoy vamos a hablar acerca de cómo estas leyes naturales nos aplican a nosotros. Entonces podríamos decir, Señor, pero yo soy tu hijo, entonces yo no debería envejecer. No funciona así. Todos vamos a envejecer. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a la segunda ley de la termodinámica, que sería la ley de la entropía, y es que
todo objeto o toda materia está expuesta al desorden a lo largo del tiempo, o está expuesta a deteriorarse a lo largo del tiempo. Somos materia, nuestro cuerpo es materia, entonces por lo tanto va a estar expuesto a esa ley de la termodinámica. Yo podría decir, pero Señor, tú eres mi Dios, no permitas que yo envejezca. Si mi oración es esa, déjame decirte, mi amado hermano, que necesitamos madurar en el Señor, que necesitamos crecer en el Señor. Pero claramente podemos hacernos la pregunta, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿O por qué me pasa esto a mí? Y quiero contarles un poco mi anécdota. Recuerdo que siendo un poco más joven, aún me considero joven, pero siendo aún más joven, le decía al Señor que me costaba mucho entender por qué no tenía la oportunidad de encontrar un mejor trabajo. Me tocó trabajar en construcción, me tocó trabajar en ventas, me tocó recorrer más de la mitad de ciudad en bicicleta, y en ese momento yo no entendía por qué me tocaba hacer eso a mí, con una mente un poco más inmadura, con una mente un poco más inmadura, más joven. Yo decía, pero ¿por qué me toca hacer esto a mí? ¿Por qué no me puedes dar un mejor trabajo? ¿Por qué no me puedes bendecir con un trabajo? Y claramente lo hubiera podido hacer. Por supuesto lo habría podido hacer. Por supuesto había podido darme un buen trabajo, pero existen ciertas normas sociales y culturales. Y hay una norma social que se llama capital cultural. Y el capital cultural es algo así como lo que conocemos hoy como el networking, y es esas redes, esos contactos, eso es capital cultural. Si yo tengo un contacto que me puede ayudar a conseguir cierto trabajo, pues lo voy a lograr. Sin embargo, el fenómeno social en el cual yo vivía, pues era que mis contactos y los contactos de mi familia, pues eran del entorno social en el que yo estaba. Un estrato 1, un estrato 2, donde la mayoría de personas no tienen un capital y un poder adquisitivo grande, y por lo tanto todo mi entorno trabajaba en ese tipo de escenarios. Entonces, mis contactos ¿en qué tipo de trabajos me podían ayudar? En la construcción. ¿En qué tipo de trabajos me podrían ayudar? Como cargando bultos en la central de alimentos de la ciudad. Mis contactos ¿en qué me podían ayudar a conseguir trabajo? Pues en ese tipo de escenarios. Ventas quizá informales en la calle. Y eso fue lo que yo encontré. Eso es un fenómeno social. Entonces yo podría decirle, Señor, pero si yo soy tu hijo, tú me puedes dar, tú me puedes bendecir. Claro que lo puede hacer. Pero yo estoy regido bajo ciertas normas sociales, culturales, políticas, económicas, como ya lo mencioné, naturales y demás. Ejemplo, nuestro cuerpo sí o sí va a morir algún día. Puede ser en 30 años, puede ser en 50 años o puede ser en 100 años, confiemos que podría llegar a ser así, pero va a morir. Entonces, esas leyes naturales están sobre nosotros y aplican sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. En tanto que estemos en este mundo, vamos a estar expuestos. Y ya lo veíamos, ya nos hablaba un poco de esto el Señor en Juan, capítulo 16, verso 33, y les advertía a sus discípulos lo siguiente, y es: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. No les dijo de pronto, no les dijo quizá, no, les dijo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido el mundo. Estamos en un sistema, estamos inmersos en ese sistema. Y este sistema tiene unas leyes que solo de vez en cuando a Dios le place, las cambia, las trastoca, y ahí es cuando hablamos de milagros. Por ejemplo, un milagro de sanidad. Yo, como hijo de Dios, ¿puedo enfermarme? Por supuesto. ¿Y puedo tener una enfermedad terminal? Claro que sí, lo puedo tener. Y sé que esto es muy duro. E incluso yo o alguno de mi familia, algún ser amado que profundamente me duela a mí su pérdida. Y esto es normal. Lo anormal es que Dios muestre su mano, muestre su gracia a partir de un milagro. Entonces mi oración debe ser: Señor, haz un milagro porque yo soy tu hijo. No, no tiene que hacerlo. Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queramos. Él es Dios, no nosotros. Nosotros, en tanto que somos seres humanos, en tanto que estamos en este mundo, en tanto que estamos regidos bajo las normas de este mundo, debemos someternos a ellas. Ahora,
¿con qué me refiero a que debemos? Pues es que muchas de ellas ni siquiera nosotros las aceptamos, simplemente se dan y nos caen sobre nuestra vida. Por ejemplo, las enfermedades. Yo sé que ninguno de nosotros se quiere enfermar o que alguno de nuestra familia se enferme de gravedad. No queremos eso. Pero lo que yo puedo hacer respecto a esa situación no es mucho. Lo que yo sí puedo hacer es confiar en que Dios ha dado a mi vida una promesa incluso más grande y que incluso, aunque este cuerpo muera, yo voy a resucitar en Cristo Jesús para vida eterna. Esa es la promesa más grande que tiene mi vida y la que debería tener tu vida. Que aunque este cuerpo perezca, que aunque este cuerpo se debilite, que aunque este cuerpo enferme, mi vida y mi oración y mi adoración es siempre por Él y para Él. Ahora, ¿por qué les hablaba de este cuerpo? Y es que estamos en un cuerpo corruptible, es decir, imperfecto, que se acaba, que se agota, que se cansa, que se siente, que se duele, que piensa. Estamos en un cuerpo. Y ese cuerpo va a ser transformado. Esa es la promesa. Pero en tanto que eso no suceda, pues nosotros vamos a seguir estando expuestos a todo eso. ¿Expuestos a qué cosas? A que nos ocurra un accidente. ¿Expuestos a qué cosas? A que nos roben. ¿Expuestos a qué cosas? A hacer malos negocios. Uno quisiera muchas veces, Señor, voy a invertir en un carro. Señor, voy a invertir en un negocio. Por favor, que todo me salga bien. ¿Es obligatorio que Dios me dé esa bendición? No es obligatorio. Yo puedo pedir sabiduría y estoy completamente convencido que Dios me va a dar sabiduría. Pero yo puedo también no tener en cuenta esa sabiduría, pegarme de mis caprichos y hacer lo que yo quiero. Y eventualmente viene una consecuencia. La decisión fue mía. Ejemplo, si yo compro un carro y ese carro se estrella, ¿yo era consciente de que ese riesgo existía? Claro que sí. Ahora, yo compro un carro, no le pongo un seguro todo riesgo y me estrello. O se estrella ese carro. Yo le tengo un seguro todo riesgo. Estoy previendo que es algo que puede pasar. Entonces yo puedo decir, Señor, pero yo soy tu hijo, entonces yo no tengo que ponerle seguro todo riesgo. Ese carro se estrella, le hace otro daño a otro vehículo, se daña el mío y entonces tengo que incurrir en un gasto de 5, 6, 7 millones de pesos colombianos. Y digo, Señor, ¿sí ves por qué me ha pasado esto a mí? ¿Acaso yo no soy tu hijo? ¿Acaso no deberías guardarme? ¿Acaso no deberías hacer muchas cosas por mí? No, no debería. ¿Lo puede hacer sí o no lo puede hacer? Y es normal. Para nosotros, los creyentes, esto debería ser normal. Porque nuestra promesa no está dada aquí, está dada allá con Él. Ahora, yo sé que esto suena difícil, yo sé que esto es un poco complicado de entenderlo, pero quiero que podamos confiar en que Dios nos da la sabiduría para comprenderlo. Entonces, 1 Corintios 15:54 dice lo siguiente: y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en la victoria. Solo cuando esto corruptible sea incorruptible y cuando esto mortal sea inmortal. Y eso va a ocurrir cuando vayamos a Cristo o cuando Él venga. Solo va a ocurrir ahí. Hasta que eso no suceda, estamos expuestos a cualquier situación. Lo que podemos hacer es pedir a Dios sabiduría. Lo que podemos hacer es pedir a Dios que nos guarde. Pero entonces yo diría, Señor, guárdame. Yo oro, yo pido, Señor, guárdame, guarda mi familia, guarda los míos. ¿Él nos guarda? Claro que sí. ¿Pero podemos estar expuestos a que nos pase algo? Claro que sí. ¿Y si nos pasa, estaría Dios entonces, dejaría Dios de ser bueno? No. ¿Dios no escuchó mi oración? No. Él la escuchó, Él la oye y Él actúa. Pero Él actúa según su propósito, su voluntad y su verdad, porque es soberano. ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a la soberanía? Entenderla. No nos corresponde entenderla, nos corresponde aceptarla. Creo que uno de los ejemplos más claros que tenemos en la palabra, en la escritura, es cuando nos narra la historia o el momento cumbre de Cristo Jesús, cuando está en el jardín de Getsemaní y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Sabía que era una afrenta muy fuerte que tenía a la cual tenía que ser entregado. Pero aún así dice, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. La soberanía y el poder de Dios están dados según su directriz y según su eterno poder, no según el mío. Mi amado hermano, debemos aprender a gozarnos en cualquiera que sea la situación que sobrevenga sobre nuestras vidas. Pablo decía, sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza, sé qué es ser náufrago, sé qué es estar en situación de peligro, de muerte, sé vivir en todo esto. Y en todo esto es glorificado el nombre de Dios. Esa es nuestra tarea. No cuestionarle, no decirle, Señor, ¿y usted por qué no me guardó? Señor, ¿y por qué no pasó X o Y? Estamos expuestos. Nuestra deber y nuestra misión es procurar ser lo mejor posible en estas normas, en este sistema mundo. ¿A qué me refiero? Ejemplo, si yo sé que el azúcar me genera daño, si yo sé que estoy pasado de peso y que ya estoy entrando a la obesidad y no hago deporte y sigo comiendo lo mismo y sigo haciendo lo mismo que no le sirva a mi cuerpo, lo único que estoy haciendo es afectando este mismo cuerpo. Mi intención no es decir, Señor, voy a acabarme rápido para irme rápido contigo. No, yo debo vivir de una manera sabia, piadosa y cuidadosa. Que del resto disponga el Señor. Si yo, a mí, por ejemplo, que me gustan tanto las motos, ando desordenadamente en motos, si ando a toda velocidad infringiendo las normas, pues lo único que estoy haciendo es sobreexponiéndome. Y ahí yo le digo, Señor, pero guárdame, pero te estás sobreexponiendo y estás siendo imprudente. Incluso ahí antes Dios me guarda porque yo estoy sobreexponiendo mi vida. Ahora, claro, estoy poniendo este tipo de ejemplos, pero ¿qué cuando pasa una enfermedad terminal de alguien que ha sido muy bueno y que ha sido espectacular, un hijo ejemplar, una hija ejemplar, una madre ejemplar? Entonces uno dice, Señor, pero ¿por qué a él? Si tanta gente mala y a él. Somos cuerpo, somos carne, y mientras seamos carne, estamos expuestos a. La promesa no es a que esta carne sea perfecta, sino la promesa es a que en el momento que Él venga se cumpla la palabra escrita, sórbida es la muerte en la victoria. ¿La victoria en quién? En Cristo Jesús. Por eso, quiero que recordemos un poco la historia de los amigos de Daniel cuando se les pide que adoren la estatua del rey y ellos expresan lo siguiente. Vamos a ir a Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Y dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, sabemos que Dios nos puede sacar del horno de fuego. Sabemos que el fuego no es un problema para Dios. Sabemos que Él nos va a librar. Pero aun si no lo hace, no le vamos a dejar. Sabemos que Dios nos puede sanar. Sabemos que Dios nos puede quitar la enfermedad. Sabemos que Dios puede hacer un milagro. Pero aun si no lo hace, no dejaremos de adorar a su nombre. No dejaremos de buscarle. Aun si no lo hace. Dios puede hacer el milagro. Dios puede darnos la victoria en la enfermedad, en la situación de peligro. Dios nos guarda, Dios nos protege. Podríamos entonces decir a Jacobo, quien murió por manos de Herodes, a espada, ¿no lo protegió? Entonces Dios no es bueno. Claro que es bueno. Fue tan bueno que fue el momento para encontrarse nuevamente con Él. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque voy a encontrarme con mi Señor. Mis hermanos, estamos expuestos a muchísimas cosas. Cuidémonos, seamos sensatos, vivamos piadosamente, mantengamos la fe y esperemos en la promesa redentora de nuestro amado Señor y Rey Jesucristo. El propósito de Dios no es salvar esta carne.
El propósito de Dios no es guardarnos de todos los problemas y dificultades que pueden existir en este mundo y en este sistema. El propósito de Dios es darnos y revestirnos de una corona de vida. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es nuestra promesa más grande, y por eso podemos glorificar el nombre del Señor en todo tiempo y en todo lugar. Sé que es difícil, porque como seres humanos queremos tener siempre el control, pero el control lo tiene nuestro Señor, y todo lo que Él hace es bueno. Con esto finalizo. Doy gracias a Dios por este espacio, doy gracias a Dios por ustedes, por sus vidas, y le ruego a Dios que nos dé sabiduría para comprender estas palabras, para crecer aún más en el Señor, para buscar más del Señor y para vivir más en la voluntad, la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Con esto me despido, no diciéndoles antes que si les gustó este video le puedan dar like, lo puedan compartir. Seguramente hay muchas personas que nos sirve escuchar esta palabra y que podemos aprender un poco más. También entiendo que abordar este tema en un solo video es un poco complejo, entonces si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Yo las estaré revisando y si es necesario le sacamos una parte 2 a este video. Por el momento me despido y les digo, Dios los bendiga.